Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Vamos a tocar un tema de una obra de Manuel Filomeno de Miranda, uno de los autores favoritos por sus múltiples enseñanzas, porque nos brinda tantas oportunidades de comprender la realidad nuestra. Y es así como hoy hemos escogido en este tema de mundos y cárceles, uno de los capítulos más atrayentes, digamos, de este libro, porque nos va a presentar Manuel Filomeno de Miranda, nos va a presentar aquí desde el cosmos infinito, el macrocosmos, hasta lo más diminuto o más invisible para todos nosotros, como es nuestro psiquismo, nuestra mente. Y en ese recorrido, en ese viaje que Él nos pone a hacer, nosotros vamos a encontrar la inmensidad, a tener por lo menos una pálida idea de la majestuosidad divina en el proceso de la creación, tanto de los mundos como en el proceso de la creación del ser humano. Entonces nosotros nos vamos a recrear y muy bien nos vamos a recrear con unas imágenes del microscopio Hubble, que nos presenta toda esta constelación, toda esta leche galáctica con sus planetas en formación, sus mundos en ebullición. Muchos de ellos, nos dice Manuel Filomeno de Miranda, muchos de ellos en actividad, otros ya pasando de esa actividad y son seguramente desaparecidos por los agujeros negros. Pero podemos entender con este mensaje que Él nos da que la vida es el patrimonio que Dios ha distribuido para todas sus criaturas y se presenta en diversas expresiones, pero que son innumerables. Nosotros estamos muy limitados para poder comprender la diversidad de expresiones de la vida que Dios ha distribuido para nosotros. Nos dice el autor, si examinamos la inconmensurable multiplicidad de los astros que bailan en el torbellino de las galaxias, unos que se transforman, otros que se extinguen absorbidos por los agujeros negros, y no hay motivo para creer que la vida no esté presente en ellos, en esos movimientos regidos por esas leyes inmutables, indefectibles, que permiten esa armonía universal donde se manifiesta realmente el pensamiento de la divinidad. Entonces, si nosotros comenzamos a entender el principio, lo que pudo haber sucedido al principio, la gran explosión que habría dado origen al universo, donde los elementos que se encuentran en todos los archipiélagos siderales poseen el mismo contenido, la misma composición, la misma sustancia, aunque con expresiones diferentes, en manifestaciones simples u otras más complejas. Y entonces vemos que ese incesante surgir y desaparecer de astros, mirando el universo, demuestran las inaprensibles consecuencias del origen de todo, porque es un movimiento incesante, totalmente activo. El universo está en constante movimiento, en un constante dinamismo, así como la grandiosidad de la creación, cuyo indeterminado inicio se pierde hace más de 15,000 millones de años y avanza rumbo a la eternidad. Esa gran explosión que son hipótesis, teorías, sustentaciones, en fin, aún siguen siendo un punto para algunos de partida. Pero en espiritismo nosotros reconocemos que el inicio está perdido, más allá de esos 15,000 millones de años. Entre tanto viene un interrogante. ¿Será este universo definitivo o habrá otros? ¿Será esto que estamos presenciando
a través del ojo majestuoso de los microscopios, de los astrónomos. ¿Será este el único y el definitivo del universo? ¿O habrá un límite que lo caracterice como relativo ante la posibilidad de que haya otro que trascienda, que sea más trascendental, tanto en el tiempo como en el espacio? Son preguntas que quedan en el aire, dice Manuel Filomeno de Miranda, en el telescopio, perdón, me había dicho microscopio, qué error, en el telescopio. Entonces vemos estas imágenes, sondas, que penetran todos esos espacios y traen para el hombre investigador, científico, entregado y completamente asistido espiritualmente, para seguir brindándonos a nosotros, la humanidad común, toda esta enseñanza embellecida con los contrastes que ellos hacen de estas imágenes, para podernos decir a nosotros que de estas situaciones que se presentan surgen muchas preguntas. Unas son perturbadoras ante esta realidad cósmica. Son realidades que pueden deslumbrarnos, que desafían nuestra inteligencia, que desafían la inteligencia de los seres humanos, la imaginación misma. Y allí es cuando nos damos cuenta de lo infinitamente pequeños que somos ante la majestad divina. Ahí vemos la grandeza del Creador. Así resulta inevitable preguntarnos si solamente la Tierra ha sido equipada única y exclusivamente la Tierra para la manifestación de la vida inteligente, en detrimento de los miles de millones de astros que gravitan en las incomparables constelaciones. Esa pregunta es una pregunta de lógica, de humildad, de reconocimiento. ¿Será que la Tierra es la única que está equipada para que nosotros, los seres inteligentes creados por Dios, vivamos aquí y como vivimos? Que esa presencia del hombre inteligente esté en algún momento presumida, creída, de que el resto del universo, los astros, los soles, las constelaciones, estén allí de adorno. Entonces la respuesta que el hombre inteligente va a tener para consigo mismo es que no puede ser la Tierra el único sitio en el universo preparado para que vivan seres humanos o inteligencias humanas encarnadas. Las conquistas de la ciencia y de la tecnología contemporáneas, en verdad, especialmente las referidas a la astrofísica, que niegan la presencia de la vida en nuestro sistema solar, es decir, ni siquiera aceptan que hay vida en Júpiter o en Saturno, que solamente la hay en la Tierra, no implica necesariamente que se generalice ese concepto, debido a la inconcebible cantidad de sistemas, todos los sistemas, que no solamente nuestro sistema solar, todos los demás sistemas que gravitan alrededor de los miles de millones de soles, glorifican al Creador. Y dentro de esa creación está el ser humano, el alma humana, el alma que es inmortal y que nos lo está testificando a través de la comunicación mediúnica, donde los espíritus mismos que asisten a nuestras reuniones confirman su existencia, su supervivencia, y confirman muchas de estas enseñanzas. Dice, aún existen, con toda esta presencia de espíritus dándonos sus testimonios, aún existen grupos obstinados que lo niegan y afirman que se trata la espiritualidad, del ser espiritual. Ellos dicen que se tratan de fenómenos cerebrales, que es producto de la química de las funciones cerebrales que aún nosotros desconocemos. Es decir, niegan la existencia del ser espiritual. Pero es innegable que la vida se manifiesta con sorprendentes variaciones en todos los reinos de la naturaleza,
que mediante procesos de desdoblamiento, de cambios, de alteraciones, de adaptaciones, de mutaciones que se pueden observar entre el mineral y el vegetal, entre este y el animal, hasta llegar al ser humano, por lo que muchas veces es difícil detectar en qué etapa del proceso se encuentra una determinada transición. Entonces, cuando nosotros entendemos que entre el mineral y el vegetal hay una frontera de unión donde se da la transición y que este vegetal llega a un momento en que dentro de su proceso evolutivo está ya para la transición animal, tampoco podemos definirlo con certeza y digamos con una línea bien definida que aquí comienza. Hay momentos de transición y de confusión para la propia ciencia. Y asimismo, del reino animal al reino hominal al cual nosotros pertenecemos, también hay líneas en esa frontera que marcan una dudosa situación, cuál es el punto, el momento en que estos mamíferos superiores dejan de ser animales irracionales para ser animales racionales, llegando a la frontera del ser humano. Por lo que muchas veces es difícil detectar en qué etapa del proceso se encuentra una de esas determinadas transiciones. Y encontramos incluso preparando la charla que no solamente hay 3 reinos, hay 5 reinos hasta ahora, pueden ser más. Y tenemos aquí las móneras, los protocistas, las plantas, los animales, los hongos, todos esos forman parte, algunos en el grupo vegetal, otros ya haciendo la frontera en el grupo animal. Y entonces cuando nosotros decimos, ¿y qué momento el espíritu es dotado de sus potencialidades, de sus facultades, de su rudimento de inteligencia, de su libre albedrío para que lo desarrolle, para que se enriquezca, para que trabaje en ese proceso y en ese progreso que es la ley que lo llama a ser algún día un hombre feliz, completo, pleno, como nosotros estamos entendiendo la finalidad de nuestra creación como seres inteligentes? Entonces, cuando entendemos que el principio que rige las alteraciones, estos cambios, estas mutaciones, es invisible y plasma formas cada vez más complejas, porque vamos comenzando desde las plantas más simples a las algas más complejas, donde incluso ya hay moléculas muy pesadas, hay minerales. Cuando nosotros vemos las ciertas algas en Australia cargadas de calcio, y nos damos cuenta de que este es parte de un proceso para pasar a animales que van a tener ya ciertas características. Entonces allí llega un momento en que sin darnos cuenta se van dando esos cambios. Los científicos van observando todos esos momentos en que hay una expresión de la manifestación de la conciencia, de la razón, de la inteligencia, de la intuición que tiene el ser espiritual hominal y que antes estaban adormecidas en lo profundo de esas fases iniciales de los reinos anteriores. Vienen a desplegarse cuando el hombre alcanza ese momento de razonamiento. Y ese mismo proceso ha tenido y tiene lugar en los diferentes mundos próximos a la Tierra, pero también en los que están muy remotos. Es decir, vamos a mirar lo que es el ser humano en la Tierra y vamos a mirar ese crecimiento y esa proyección, y vamos a mirar también el crecimiento y la proyección de todos los planetas y de todos los mundos. Aquí vemos nosotros una galaxia elíptica cercana a la Tierra, con una distancia de 2.500 millones de años luz, y es cercana a la Tierra. Andrómeda, con una cantidad de lechos de formación de mundos. Y vemos lo que es acá a la derecha el sistema solar nuestro, que es nada, una cabecita de alfiler
en esta galaxia Andrómeda. Entonces son muchos los mundos, las estrellas, los satélites, los planetas que conforman el universo cercano y lejano al de la Tierra, en donde nosotros vamos a entender que la vida es posible. Y lo vemos más cuando el Maestro Jesús nos los confirma en la víspera de su pasión, días antes de su pasión, en el cenáculo, cuando le dice a los compañeros, a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Nos llena de esperanza esta cita. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? El universo. Hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Pues me voy a prepararos un lugar para ustedes. Y después que me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. ¿Será que el Maestro nos mintió? ¿Será que el Maestro está esperando que nosotros estemos preparados para Él venir por nosotros y llevarnos a ese lugar que Él mismo ha buscado y ha preparado para que estemos juntos? Pensemos en todo esto, que hay muchas moradas en la casa del Padre, afirmó Jesús, y la doctrina espírita, así como innumerables investigadores de las estrellas, lo confirman con abundancia de datos y cálculos de probabilidades. Es decir, no por capricho ni por fe ciega. Los mismos científicos ven toda esta posibilidad. En esta semana solamente vimos unas imágenes de unas laderas en Marte con agua. Y el agua es símbolo de vida orgánica. Y vemos también en Júpiter, de Mozart, donde el maestro Kardec ha tenido conversaciones, y está en la revista Espírita de 1858 y en otros números de la revista Espírita, en donde hay un diálogo directo con Mozart y le habla de ese mundo en donde está construido con sus vibraciones, con su amor a la música, con su deleite. Y dice en uno de sus apartes, para nosotros los espíritus desencarnados que visitamos algunas de esas moradas, no existe ninguna razón para que haya la más remota duda. Y agregamos que además de esos mundos físicos gloriosos, existen los mundos vibratorios, es decir, no físicos a nuestros ojos, pero sí reales, y que son el resultado de los pensamientos de sus habitantes, lo que nosotros podemos construir con nuestros pensamientos, y que conforman regiones intermedias en la cual la vida palpita fuera de los vínculos corporales, es decir, la vida espiritual. Muchos espíritus llegan a estos mundos vibratorios a reabastecerse de energía para continuar un largo viaje hacia otros mundos. Dice, por lo que apenas necesitan la realidad de la que se hayan constituido esos habitantes en tránsito durante el proceso de evolución. Entonces, en un proceso evolutivo, los espíritus, digamos, de aquí de la Tierra, que ya no van a volver a la Tierra porque han crecido demasiado en todos los niveles, van a esos mundos, pero necesitan hacer una parada en estos mundos vibratorios, no físicos, mundos vibratorios, en donde toman un descanso, toman energías y siguen adelante hacia el mundo superior, sublime o celeste, donde les es colocado, donde son ubicados por su propio crecimiento y evolución. Entonces, como ese crecimiento de evolución espiritual, es decir, el ser espiritual está en constante crecimiento,
necesita un hábitat específico, una casa específica, un mundo específico. Y vamos a encontrar que hay mundos de dolores acerbos, inferiores y primitivos, e indescriptibles en su primitivismo, otros intermediarios, y hay otros mundos más de naturaleza superior, celestes o divinos, pero que viven en un progreso constante y ascendente. Entonces, si esto está en los mundos, vamos a mirar cómo va el paralelo de los espíritus. Se vive en la Tierra, por ejemplo, el momento culminante de su transición como planeta de pruebas y expiaciones. Estamos en ese momento de transición. Estamos viendo situaciones terribles, odios profundos, guerras insospechadas, ambiciones, pero son los momentos de limpieza del propio planeta. Dice, para que la nave madre de los humanos, nuestra Tierra, se transforme en un mundo regenerador, porque estamos pasando a mundo de regeneración, donde seguirá presente el sufrimiento, pero mucho más calmado, mucho más suave. El mal bajará, el bien superará. La salud será el estandarte, la enfermedad casi que desaparecida. La justicia reinará. Entonces, todos esos sufrimientos que van a ir disminuyendo van a ser la característica de ese mundo de regeneración que en estos momentos estamos en la crisis de esa transición. Vamos a seguir mirando entonces que si tenemos en cuenta esos mundos donde predominan las angustias y las glorias al mismo tiempo, y si hay algún parecido con la Tierra, lo miraremos. Es conveniente también que coloquemos la sonda investigadora y profundicemos en el conocimiento del mundo íntimo de cada uno de nosotros, que somos los espíritus que estamos habitando este planeta. Porque en el mundo hay todas estas situaciones de dolor, de angustia, de alegrías. Hay una serie de situaciones tan diversas y nosotros tenemos que decir por qué está sucediendo esto, qué es lo que está pasando. Entonces allí nuestro autor Manuel Filomeno de Miranda dice, es necesario profundizar con la sonda investigadora en ese mundo íntimo, allí donde están los pliegues más escondidos, los escondirijos más ocultos de nuestra psiquis y de nuestra vida en toda su historia y su trayectoria. Allí es donde hay que profundizar y autoanalizar, porque ese mundo interior de cada uno de nosotros tiene su epicentro en la mente. Es decir, es la mente la que rige ese mundo interior de cada uno de nosotros, porque la mente es la que piensa, la que desea, la que ama, la que desarrolla el intelecto, la que desarrolla el libre albedrío, la cual expresa el nivel de evolución del espíritu. Y el espíritu, en la medida que va evolucionando, va emitiendo cada vez ondas con mayor capacidad de penetración, ondas concéntricas preservadas por la idea, el pensamiento, la idea, que cada vez es más elevada porque el espíritu ha ido evolucionando, va a tener una mayor calidad y mayores cualidades, y es allí donde va construyendo las moradas en las que se localiza durante la temporada de la vida carnal. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Porque somos felices a veces, porque hemos ido construyendo esa felicidad, porque nuestro pensamiento se ha ido purificando y ha ido alcanzando una potencialidad de penetración que destruimos todo lo negativo que está en nuestro alrededor. Y de acuerdo con esa constitución vibratoria de la onda que nosotros exteriorizamos,
esas emisiones se van a ampliar o se van a estrechar de acuerdo a la calidad de nuestros pensamientos. Esa amplitud o ese estrechamiento es lo que va a decirnos a nosotros cuál es la condición del ser humano, del ser pensante, su condición íntima, porque vamos a observar que se mantienen las pasiones inferiores o se eleva el altruismo, la solidaridad. Entonces, todo eso va a brindarle al ser la oportunidad de penetrar mejor, de ampliar mejor su onda y de que esta onda, al ampliarse, alcance más distancias vibratorias o se estreche, manteniéndose muy cerca de esa materialidad. De esta manera el espíritu puede superar la indumentaria densa. Miren esto. Si nosotros hacemos ese autoanálisis, si nosotros logramos superar nuestra moral, nuestra intelectualidad, nosotros vamos incluso a superar nuestras necesidades materiales, orgánicas. Vamos a superar las enfermedades, porque esa misma onda va a alcanzar primero de todo a nuestro periespíritu, y nuestro periespíritu está vinculado a nuestro cuerpo físico. Y si mis pensamientos son nobles, buenos, superiores, yo estoy generando para mí esa bondad, esa superioridad, esa calidad de pensamiento, de energías que van a transmitirse en mí en salud. Y me va a permitir a mí superar y hacer desdoblamientos e ir a otras esferas espirituales, donde se puede adquirir resistencia e iluminación para ser feliz. Y regresamos de esos desdoblamientos con un estado de felicidad que no podemos explicar. Dice, invariablemente en los estados oníricos, que son los estados del sueño, donde tenemos encuentros agradables, también desagradables. Y muchos acontecimientos trascienden al inconsciente del individuo para expresar vivamente en importantes desdoblamientos de la personalidad cuando se experimenta in loco todo lo que sucede, inclusive tomando parte activa de ello. Tenemos una actividad espiritual inmensa durante nuestros desdoblamientos que va a depender de nuestro crecimiento, de nuestra evolución y de que esos encuentros sean con seres que nos quieren, que nos aman, que nos orientan, que nos educan, que nos recuerdan nuestros compromisos. Y entonces allí nosotros vamos a experimentar, aquí dice in loco, es decir, en la misma situación que nosotros estamos viviendo, todo aquello que sucede y vamos a ser parte activa de toda esa escena de trabajo, de estudio y de realizaciones que se dan a nivel espiritual. En esta diapositiva vemos a la señorita descansando su cuerpo, pero también se levanta al encuentro con su guía que la está esperando. La está esperando para hacer ese viaje de estudio, de aprendizaje. Aquí vemos la unión fluídica. La están viendo. Del periespíritu que se desprende del cuerpo físico y el encuentro con un ser que tiene un aura bonita y ambos van a salir, van a estudiar, van a trabajar, van a fortalecerse, van a escuchar consejos. Él la va a orientar en ese descanso del cuerpo, en lo que su espíritu, que no necesita ese descanso, va a aprovechar para fortalecerse. Van a haber encuentros espirituales dichosos o perturbadores. Permiten la convivencia. Se presentan a modo de revelaciones. Cuando despertamos, sentimos que ese sueño significa algo. ¿Qué me querrá decir este sueño? O vamos a tener noticias. Vamos a tener conversaciones desagradables o satisfactorias, de acuerdo con el nivel de que cada uno se sitúa moralmente. No es solamente hacer la oración
para despedirnos del día. Es lo que hemos hecho durante el día, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, lo que va a darnos a nosotros el nivel que nos permita situarnos moralmente a la altura de los mejores y mayores guías de que podamos tener los amigos y los afectos. Así, debido a la densidad de las pasiones serviles, esos egoísmos, esos defectos de orden moral, de los lamentables atavismos que aún predominan en nosotros como seres humanos, esas herencias que se mantienen allí, que no hemos podido diluir, sus emisiones mentales lo encarcelan. Es donde viene el problema, ya no de los mundos, sino de las cárceles o prisiones sin paredes. Es decir, no es un lugar físico el que nos va a encarcelar. Esas cárceles o prisiones sin paredes son más crueles que aquellas que bloquean los movimientos, es decir, son más crueles que los verdaderos reclusorios, que las cárceles, que todos los sitios de detención de los delincuentes cuando son condenados a penas reparatorias. Estas cárceles sin paredes son realmente las más difíciles de soportar. Vemos en esta imagen una mente encarcelada con un pensamiento obstinado en una situación en donde no logra liberarse de ello. Y vemos los grilletes que son colocados a los prisioneros para que no puedan moverse libremente, porque la pérdida de la libertad se considera realmente el castigo para quien delinque. Por eso la ley de libertad es una de las leyes más hermosas, porque es la que nos está brindando a nosotros la responsabilidad de lo que elegimos. Estos últimos, los que están privados de la libertad física, digamos, en las cárceles, tienen las comunicaciones restringidas, es decir, no pueden salir. Y las leyes humanas les permiten incluso un día de visita, el otro día que la visita sea conyugal, o el otro día la visita con el abogado, con el que los represente, en fin, pero ellos están privados de esa libertad, no tienen posibilidades de moverse. Sus espacios son muy limitados, pero pueden aspirar a tener la libertad. ¿Por qué? Porque ellos van a tener un trabajo que les va a permitir, según las leyes, según las legislaciones humanas, le va a permitir abreviar el tiempo de la condena. Gracias a las legislaciones humanas que los liberan cuando han concluido los periodos de prisión, ellos pueden aspirar a esa libertad. Pero otros prisioneros, aunque salgan, aunque hayan estado realmente limitados, aunque puedan moverse libremente por las calles, en aviones, en los trenes, están prisioneros de sus vicios. Y esa es la prisión moral, que es la que realmente es mucho más dolorosa, es mucho más temible. Entonces es allí en donde vemos la gran diferencia, que el que está encarcelado en el vicio puede moverse, tiene libertad en su cuerpo, tiene movilidad, pero lleva consigo estos grilletes que lo vinculan a la infame dependencia de la que no logra liberarse. ¿Cuáles son sus vicios, sus pasiones, sus apegos? Eso que realmente lo ata o nos ata aquí a la madre tierra y no nos permite a nosotros liberarnos de los compromisos que realmente tenemos. Y en vez de tener una flor perfumada, vamos a tener el llamado, miren ustedes esta flor con estas imágenes incandescentes, incendiadas, porque todos los deseos mórbidos que tengamos, todos los deseos inferiores que tengamos, van a hacer que se vuelvan más densas esas construcciones que nosotros formamos con nuestros pensamientos. Y entonces la cárcel va a estar más severa,
más rígida, lo van a asfixiar y muchas veces lo pueden llevar a la criatura a la locura y al suicidio. El condenado común puede retornar a la convivencia social, cumplió su pena, recupera sus derechos y puede producir para el bien de sí mismo y de su prójimo. Puede resocializarse, que es lo ideal. Pero el encarcelado moral está obligado a vivir consigo mismo, con sus problemas, con sus pasiones, defectos, y agoniza hasta que el fenómeno de la muerte biológica rompa esas cadenas o esas amarras. Entonces es más triste el condenado moral que el condenado o el delincuente común de la humanidad. Entonces no siempre termina allí el calvario elaborado por él mismo. Cuando esto sucede y llega el proceso de la desencarnación que rompe con estas amarras, él es conducido de inmediato a una reencarnación impostergable, es decir, no tiene plazo, es ya, no le consultan si te quieres o no, sus guías dicen ya mismo que vuelva a la experiencia carnal para que se recupere. Y normalmente esa experiencia carnal trae en sí estados lamentables de salud, en estados deplorables de recuperación. Pero es lo que necesita ese ser para poder salir adelante y dejar de tejer en su mente todo lo que lo llevó y lo condenó a esa cárcel moral. Y volvemos entonces a ese espacio donde vemos cómo fulguran y bailan todos aquellos astros de color plata ante la mirada de nosotros, cómo las galaxias se multiplican en esa gelatina cósmica. Y es allí donde es posible soñar con la belleza, con el amor y con la felicidad. Cuando estamos en estos paseos que inicialmente nosotros sentimos añoranza, no obstante, es necesario que los transeúntes carnales, nosotros, generemos alrededor nuestro luces y energías capaces de romper con las cárceles sin paredes. Es decir, salir de esos vicios, salir de esas situaciones que nos esclavizan, para despertar a sus prisioneros, porque la cárcel está allí, la construimos nosotros. Pero si hacemos el cambio y rompemos con esas amarras, nosotros como seres espirituales despertamos. Y es allí donde comienza la modificación, la frecuencia de la onda mental, el cambio, el trabajo evolutivo se muestra, el arrepentimiento, la construcción en el bien. Y es cuando nosotros vamos a aspirar a tener el derecho a la libertad, a la felicidad, siempre que nosotros lo deseemos con empeño y lo realicemos con abnegación. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien, porque inmediatamente después de que esta página se escribiera, la escribe Divaldo, el benefactor espiritual, en este caso Manuel Filomeno de Miranda, permitió una comunicación psicofónica a través del mismo medio de una entidad encarcelada en ese tipo de prisión sin paredes. Y esta manifestación psicofónica nos enseña su dolorosa experiencia, que sería la segunda parte de este tema, que no es más que el testimonio de Narciso, que vivió en prisión sin paredes y que a través de esta manifestación mediúnica pudo ayudarnos a entender y ayudarnos a que nosotros hagamos nuestros mejores esfuerzos por cambiar y por mejorar. Muchísimas gracias por esta atención y estamos listos para la segunda parte, que con tiempo llegará la publicidad y la invitación. La página fue recibida por el medium Divaldo Franco
el 2 de noviembre del 2005 en la reunión mediúnica del Centro Espírita Camino de Redención en Salvador, Bahía.